buenas noches a todos los seguidores de Morena Socialista. eh, Buenas noches en Facebook, y buenos días o buenas tardes según lo estén visualizando en otras plataformas. Y bueno, pues como cada miércoles traemos un tema y este tema pues es un tema de coyuntura. Y bueno, pues como en algunas otras mesas de análisis político, ya Televisa lo hizo, etcétera, etcétera, pero pues nosotros, pues falta nuestra perspectiva, compañeros, la perspectiva marxista del triunfo de las elecciones de Morena y cómo se va a conformar el plan C. Y para esto vamos a pues presentar esta mesa. Está con nosotros Edgar, el camarada Gil, el camarada Jonathan y su servidora Anaí. Y bueno, pues no sé quién comienza. Eh, Primero, pues las elecciones parece que ya es eh, más oficial. El 60% de los votos. este, Hay impugnaciones en presidencia, pero pues a lo mejor las impugnaciones no tienen, bueno, o después de estas impugnaciones y este reconteo de votos que quiere la derecha, pues no haya una diferencia sustancial que dé otro resultado. Es muy difícil, hay una diferencia del 30%. Bueno, pues con los otros partidos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, pues quedó hasta atrás. Y también con este tipo de triunfo se gana, pues, más que la mayoría absoluta en el Congreso, la mayoría calificada. A lo mejor no nos acostumbramos mucho a estos conceptos. Para muchos, el plan C era un poco más de intuición. Sabíamos que no nada más tenía que ganar Morena, sino que tenía que ganar, ahora sí, con una contundencia importante, y que además se tenían que fortalecer los partidos de la alianza. Y bueno, pues eso es lo que sucedió. O sea, no nada más gana Morena, sino se fortalecen el Partido Verde en primer lugar y el PT en segundo lugar, ¿no? Y quedan, bueno, se relega un partido que es el PRD, que fue en las últimas elecciones, pues una piedra en la izquierda, ¿no? O sea, el PRD, pues pierde su registro y ya, bueno, pues todavía lo conservan el PRI y el PAN. Y el PAN como segunda mayoría, me parece. Entonces, bueno, pues estos resultados sorprendieron a propios extraños, la verdad. O sea, creo que en lo personal no esperaba como un éxito tan contundente o de esa magnitud. Por unos cuantos puntos, la verdad es de que se sabía que Claudia iba a ganar la presidencia, este, pero no sabíamos que iba a arrasar y darles una paliza a los opositores de derecha, ¿no? Y bueno, pues tenemos mujer presidenta. Esto hay que celebrarlo, y hay que celebrarlo ahora sí que con una mención honorífica. O sea, tenemos la primera mujer presidenta de México. Y bueno, pues además de varias cualidades que tiene la doctora, ahora nueva presidenta electa, y que pues nos viene ahora sí que
alegrar estos últimos días. Vemos las reacciones también de la derecha, o sea, no sean, no, yo creo que ya nada más les falta ponerse a patalear en el piso porque los ridículos que están haciendo, pues la verdad es que ya equivalen a eso. Entonces, sí se ve un país, de mucha, que trae, bueno, muchos lo están festejando por parte de Morena, festejan el triunfo en general de la Cuarta Transformación. En general también se festeja el triunfo de la doctora, pero también muchos estados están celebrando el triunfo de sus candidatos igual de la Cuarta Transformación. Es el caso de la Ciudad de México. Otros estados como Jalisco todavía tienen problemas de impugnación de votos, etcétera, de casillas, y tuvieron problemas durante la elección. Y que, bueno, pues ahí sí tenemos que decir que no todo fue miel sobre hojuelas, pero pues la verdad es que se arrasó. ¿Qué opinan, compañeros? Ujú. Gilberto, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues es un acontecimiento todo lo que pasó. A lo mejor hay como que fracturarlo, ¿no? O sea, finalmente hay como sucesos locales aislados y luego se van juntando pues en ese torrente, ¿no? Que es una elección nacional y que además pues también tuvo varios estados, ¿no? O sea, comprendió 8 estados, el Congreso Federal, por lo menos la Cámara de Diputados sí completa, y muchas elecciones municipales, o sea, locales. Y algunas encuestas pues ya lo venían anunciando, ¿no? Digo, en cierto sentido, el resultado en términos numéricos quizá no fue tan sorprendente porque había encuestas que ya estaban anunciándolo bastante, de manera bastante consistente, ¿no? Claro, había encuestas que tenían resultados diferentes, pero pues algunas ya eran de broma, ¿no? O sea, ya eran más una broma estadística que una verdadera encuesta. O sea, ya era bien obvio que esas casas encuestadoras, y ya sabemos cuáles, ¿no? Esas tipo Massive Caller, etcétera, pues eran una broma, ¿no? Un chiste publicitario para intentar mover un poco ahí algunos votos. Y pues le salió caro, ¿no? Porque pues, finalmente todos esos esquemas pues se hundieron. Entonces, si veíamos pues esa tendencia, no, en términos numéricos, quizá no sorprendería tanto, pero a fin de cuentas, los resultados de una elección pueden ser diferentes, o sea, y pueden tener, digamos, variaciones por sucesos en el corto plazo o en las vedas, etcétera. Lo que sí hay que señalar es, por un lado, el impacto histórico, o sea, finalmente de la elección, es finalmente que la cantidad de votos pues es apabullante. O sea, a lo mejor en términos absolutos votó un poco menos de gente que en la elección de López Obrador en el 18, pero no es un derrumbe, ¿no? O sea, tampoco es una cantidad excesivamente diferente. O sea, digamos, los convocados pues sí acudieron en términos semejantes. Y por otro lado, la candidatura de la derecha, la principal candidatura de la derecha, tuvo una serie de derrumbes internos, o sea, también hay que apuntar por ese lado, porque finalmente no solo la candidata, ¿no? Que era pésima, pero también la estructura misma, o sea, la coalición de los partidos de derecha, pues era pues muy inestable, o sea, partidos antes antagónicos supuestamente se unían para combatir el mal mayor, ¿no? O sea, eso era absurdo por todos lados. Y lo ha sido no solo en esta elección, o sea, lo ha sido en elecciones a lo largo de los últimos,
en los últimos, sí, de 6 años ya. O sea, finalmente casi han perdido todo, o sea, casi todas las elecciones locales las han perdido. O sea, intentaron supuestamente recuperar el Congreso y pues lo recuperaron, pero en sus fantasías, ¿no? O sea, muchas de sus victorias han sido pues ficticias, en realidad no han sido en el terreno ni siquiera electoral, o sea, ya no hablemos del terreno social. O sea, la candidatura de la derecha no presentó eso que ahora ya llaman un programa, ¿no? De gobierno. O sea, finalmente un programa político. ¿Y por qué no lo presentó? No, no solamente fue esa cierta falta de capacidad que tienen, o sea, también sus cuadros son de muy baja calidad, sino que había un hecho también fundamental, que no podían hacerlo sin aumentar la división en sus filas. O sea, hay muchos temas en los que ellos mismos no se pueden poner de acuerdo. Hay algunos en la derecha que pues propondrían un programa, pero para engañar, o sea, intentar engañar a los votantes y ofrecer cosas que obviamente no estarían dispuestos a cumplir. Y hay otro sector que estaría dispuesto, más bien no estaría dispuesto a hacer ni siquiera esa concesión, ¿no? Considerando que la población odia a López Obrador también, o sea, el autoengaño de que la población lo odia, todos estamos insatisfechos, todos estamos esperando que el dictador, el tirano caiga, etcétera, etcétera. Entonces, moviéndose entre estas dos alas, pues las opciones no son buenas, ¿no? O sea, por un lado, esa ala, digamos, extremista que atiende a los sectores más hacia la ultraderecha, pues no propone realmente nada nuevo, ¿no? O sea, propone más bien solamente el volver al poder para que no esté ahí López Obrador. Y el otra, la que propone el engaño, la táctica, digamos, el tratar de poner a los votantes frente a una supuesta opción viable, pues tampoco tiene nada que ofrecer realmente. Entonces, esa era la incapacidad fundamental para que ofrecieran un programa de cambio. O sea, simplemente no podían ofrecer realmente nada y por eso no lo hicieron. O sea, realmente no pudieron superar esa contradicción. Entonces, una su candidatura y su campaña, pues fueron, en más de un sentido, pues una farsa. O sea, eso se veía por todos lados y pues llegaban a pelear incluso al milagro, ¿no? O sea, realmente se, y estaban ya entrando en el terreno cuasi religioso, ¿no? O sea, intentando pues invocar un milagro, ¿no? Y no lo digo en sentido figurado, o sea, lo digo en un sentido muy real. O sea, no es por nada que Xóchitl Gálvez pues, recurre a un ritual sangriento, ¿no? Para invocar quién sabe qué fuerza del más allá que le permita jalar votos. Luego hace una invocación religiosa en el último debate, también va en ese sentido. Y después de ya cuando no ve que no hay resultados y nada, pues ya va como soltando, ¿no? Y además por otro lado, la candidatura misma, pues nunca pudo definir nada, porque en cada auditorio, en cada debate, pues era simplemente darle a su auditorio en ese momento, pues algo de lo que supuestamente quería escuchar. Entonces, realmente la suma de desastre tras desastre, pues es una consecuencia de las condiciones mismas en la derecha. O sea, no es algo que se hubiera podido evitar solamente dejando estas tendencias libres, ¿no? O sea, es la consecuencia natural de su origen y de la crisis de los partidos. O sea, la crisis de los partidos políticos en México, pues no se ha detenido. O sea, es un proceso que empezó ya hace bastante tiempo, podríamos decir casi 20 años, y sigue dando sus frutos. Los partidos no tienen representatividad realmente. O sea, tienen el control de las candidaturas, tienen la llave de las candidaturas y los recursos, pero su representatividad social es muy baja. Incluso, eso podemos decirlo incluso del mismo Morena. Entonces, a lo mejor la diferencia es que Morena lo dividió en dos partes, o sea, hizo dos apartados. Por un lado,
La parte del dinero y de la representación lo dejó en manos de la camarilla de Mario Delgado para que ellos obraran como gestores, digamos, de este tipo de cuestiones. Y por otro lado, la campaña de Claudia Sheinbaum, pues lo que hizo fue tomar la parte del programa, es decir, ofrecer un programa como un grupo dentro del movimiento. Funcionó, la verdad, a lo mejor hubiera podido ahí haber un descalabro, porque también es contradictorio, es una situación contradictoria. Pudo haber habido un descalabro, son los riesgos precisamente de no basarse en un partido fuerte, en un partido unido. Pero les funcionó, o sea, hay que decirlo porque supieron surfear sobre las olas del descontento ciudadano hacia los partidos y hacia las estructuras del Estado y que eso no afectara al equipo de la campaña, o sea, el equipo que llevaba el rostro y la dirección de la campaña, encabezado desde luego por la misma Claudia Sheinbaum, o sea, tampoco nos vamos a ir por el lado de oscuras camarillas, ¿no? O sea, la realidad es que así como el liderazgo de López Obrador es el liderazgo de su gobierno y de su campaña, Claudia Sheinbaum es la directora de su propio estructura organizativa, que es la que está llevando a cabo esa parte de la campaña, en colaboración con el grupo de Delgado. Entonces, pues esta parte todavía funcionó, no sabemos todavía cuáles serán los límites. O sea, lo que hizo la población de México es que le da otra oportunidad muy grande al López Obradorismo y le da y se siente satisfecho y le da aún más, o sea, le concedió aún más poder a petición expresa de López Obrador. O sea, lo que hizo López Obrador al proclamar el Plan C es que pidió más poder para hacer más cosas. La apuesta es grande, los riesgos son grandes, pero el pueblo respondió así, la población respondió así. Entonces, pues esa es la coyuntura actual, ¿no? Bueno, ahorita podemos continuar. Gracias. Muchas gracias, compañero. Otra manita levantada que es Jonathan. Adelante, camarada. Sí, antes que nada, saludarlos, camaradas. Mm, eh, y me parece que hacer un análisis marxista sobre un hito histórico como son las elecciones nacionales siempre es bondadoso y benevolente, ¿no? Para nosotros, que estamos atrapados por los análisis. Pues tienes dos tipos de análisis, ¿no? Tienes los del oficialismo, que son estos compañeros y compañeras que todo lo ven en blanco, ¿no? Todo ven que las elecciones están a todo lo que dan, vámonos a echar fiesta, no hay nada malo, todo va bien, hemos ganado, ¿no? Esta efervescencia del oficialismo y tenemos por otro lado los fatalistas, ¿no? Ya se viene la dictadura, ya el peso se devaluó, la bolsa de valores se está cayendo, los inversionistas se van y cada quien que compre un boleto para Canadá o Estados Unidos porque se va a caer el país, ¿no? Tienes estos dos polos muy importantes. Remarcar, por ejemplo, el tenor de la discusión de Camille, haciendo una analogía de que los programas sociales son compra de votos, o una persona como Denise Dresser, ¿no? Diciéndonos que pues ella nos quitó las cadenas y nosotros nos las volvimos a poner. Interesantísimo esa narrativa, ¿no? De la transición democrática. ¿Qué tipo de transición, no? Había que también discutirlo, me parece. O sea, ¿a qué llamamos transición democrática? Pero bueno. Sí, me parece que frente a estos dos grandes polos, pues hace falta una visión marxista de lo que pasó este 2 de junio. En primer lugar, me parece que es muy importante lo que menciona el buen Gil en los términos de que parece que fue una aplastante y abullante derrota de la derecha, ¿no? Lo cual no vamos a negar que la distancia es muy alta, pero parece que es un hito histórico que Claudia Sheinbaum no haya ganado con el 60% cuando observamos que, por ejemplo, ¿cuántos fueron los votos de Andrés Manuel? 30 millones y los de Claudia fueron 33. O sea, se esperaban 35, si no mal recuerdo.
no lo sé, ¿no? O sea, esa visión apabullante, ¿no? Que luego nos quieren contraer, son 3 millones más, ¿no? En un proceso que me parece que es lo normal, que pudiera incrementar un poco la base, derivado, por supuesto, del incremento de la población. Entonces, habría que mirar ese pequeño dato, ¿no? O sea, ¿qué tanto subir de 30 a 33 millones significa el hito histórico, ¿no? ¿No? Creo que ese punto no lo había yo reflexionado tan interesante que lo haya mostrado Gil, que me parece muy importante, ¿no? El segundo elemento me parece que lo que más llama la atención es la composición de las cámaras, ¿no? No tanto la apabullante derrota de Xóchitl Gálvez con referencia a Claudia Sheinbaum, porque como ya lo había mostrado y lo había dicho Gil, ya había pronósticos que se acercaban a esos números, ¿no? 60, 59, 55 a 60% era más o menos el margen que se estaba manejando, ¿no? Yo pensaba que iba a caer en 55, pero llega hasta el 59 punto y cacho. Es un margen muy amplio, son 31 puntos, es el 2-1. Eh, Me parece que en ese tenor, ¿no? Eso estaba contemplado. O sea, me parece que gran parte, o sea, yo no lo contemplaba, yo contemplaba un 55, pero gran parte de la sociedad mexicana contemplaba ese disparo tan grande que significaba la diferencia. Lo que sí me parece que es importante poner en el centro es la composición en cómo quedaron las cámaras, ¿no? Es decir, se logró la mayoría calificada. Bueno, en la Cámara de Senadores faltan creo que tres curules, pero prácticamente Alejandra del Moral va a hacer su trabajo y se va a traer 3 priistas o 4 o 5 para conformar la alianza en la Cámara de Senadores y poder tener ya el carro completo y aspirar a la construcción de las reformas estructurales, ¿no? A las reformas constitucionales. Entonces, ese elemento me parece muy importante, pero lo que me parece también muy interesante analizar es el tema de las cámaras, porque como bien lo había comentado ahí lo que aparece en términos generales es cómo el Partido Verde y el Partido del Trabajo aumentan su influencia dentro de la composición de las cámaras, ¿no? El partido Morena se convierte en la primera fuerza, eso lo teníamos bien contemplado. El Partido Verde se convierte en la segunda fuerza en las cámaras. El PAN se convierte en la tercera fuerza. El PRI se convierte en la cuarta y el PT en la quinta. El problema con la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta es que están muy pegadas. Es decir, el PRI y el PT están muy pegados y el Verde y el PAN están bastante pegados. Si tomamos en cuenta que regularmente Alejandra del Moral viene porque va a meter o va a traer más diputados a la coalición, eh, el PT se va a convertir en cuarta fuerza, seguramente en esta orquesta de las cámaras. Entonces tienes un crecimiento importantísimo y me parece que no es tanto el crecimiento de la votación directa, porque si uno observa la votación directa, sacó el Partido Verde 7% y el Partido del Trabajo sacó 6%, si no mal recuerdo. Tiene que ver con la composición de los acuerdos que se hicieron, principalmente en los acuerdos de coalición que se hicieron el año anterior. Hay cabeceras de partidos, ¿no? Entonces tienes la coalición y la cabecera por secciones. Ahí es donde creo que impactó mucho más la arquitectura de lo que se llama el Plan C, y por eso es que se lograron meter más, se logró repartir de mejor manera la orquesta de lo que fue la Cámara, ¿no? Eso también me parece muy importante, ¿no? Hubo una gestación al interior del partido, donde se pusieron los 3 partidos se pusieron de acuerdo, generaron las cabeceras, las cabeceras lideraron en ciertas secciones y las secciones que ganaron fueron a parar a esos partidos, ¿no? Entonces, ahí hay una arquitectura política muy importante que marca el pragmatismo del que ya nos comentaban. Eso me parece también, no me parece tan obvio y dejándolo fuera, ¿no? Entonces, en el caso de la Cámara de Diputados, tenemos 365 diputados,
necesitábamos 334, superamos, estamos en mayoría calificada, y en la Cámara de Senadores necesitábamos 85, tenemos 83, y eso significa que hacen falta otros 3. Más o menos esa es la arquitectura en la cual estamos conformados. Entonces, bueno, pues tenemos en términos generales esa representación. También habría que decir que a nivel de gobernaturas se ganaron 7 de 9. Me parece que la gran sorpresa fue Yucatán por la dificultad que significaba recuperarla. Jalisco, pues estaba competida, pero sabíamos que hay mucho control por parte de MC. Y Guanajuato, pues era imposible, ¿no? Sinceramente, la correlación no estaba a favor del movimiento y se hacía muy complicado ganarla. Entonces esas dos se pierden, todas las demás se ganan por una abultada diferencia. Me parece que fue muy importante, hasta la de Yucatán se gana por una abultada diferencia. En términos de municipios, podemos hacer un análisis regional, ¿no? Me parece más importante colocar lo que pasó en toda la zona en el Estado de México, se transformó de alguna manera en el Corredor Rojo, en el Corredor Guinda. Tiene que ver mucho con la operación política de todos los presidentes para desfondar los caciques priistas que estaban inmiscuidos. Eso no es ninguna novedad, ¿no? O sea, de que no nos vengan a contar en el Estado de México qué significó la operación Isaac Montoya en Naucalpan, ¿no? O sea, desfondando todos los caciques y tianguistas que eran panistas y priistas, se los embolsó, ¿no? Y eso pasó también en Tlanepantla con Raciel, y también pasó en Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, en gran parte donde se ganó, los caciques que anteriormente formaban parte de los grupos del PRI y el PAN, terminaron cerrando filas con los presidentes de Morena. Entonces, eso también ayudó mucho a la nueva composición. O sea, esos pormenores tampoco hay que dejarlos de lado, ¿no? Porque parece que no están allí y uno se puede ir con este sensacionalismo que a veces también nos puede ganar a veces. Creo que esos elementos en esas capturas, en estos movimientos políticos, en estos procesos, cómo se fueron moviendo, en donde, por ejemplo, en donde no lo lograron fue en Tepozotlán. En Tepozotlán hubo robo de urnas, ahí hubo madrazos en Tepozotlán, y lo sé porque me lo contaron las mismas personas que viven por ahí, cómo estuvo el proceso, y fue bastante complejo lo que pasó, y terminó ganando, por supuesto, eh, IMC, y por ejemplo en Huixquilucan también hubo problemas, y ahí ganó, creo que el PAN, si no mal recuerdo, con un fraude programático, programado, pero pues es porque los caciques todavía estaban dentro de la lógica de esos partidos, y el partido no logró desfondarlos de alguna manera. Para aquellos que dicen que Alejandra del Moral vino porque necesitaba de alguna manera controlar lo que se va a llamar el voto corporativo o el fraude, eso no es cierto. Alejandra del Moral viene para lo del plan C, para tratar de meter diputados a la Cámara de Senadores, porque la operación antifraude en el Estado de México había operado desde mucho antes, ¿no? Eso fue trabajo de los presidentes municipales junto con la estrategia estatal del partido. Y bueno, la incorporación, por supuesto, de Rubiel Ávila, que hay un conflicto en el Estado de México muy fuerte entre Rubiel Ávila y el de Texcoco, ya se me dio el nombre del de Texcoco, ¿no? Que ahí ya están enfrentados, ¿no? Las dos organizaciones más importantes están totalmente enfrentadas a una manera muy, pero muy fuerte. Entonces, tenemos esta conquista o esta orquesta que parece, ¿no? Que todo depende, ¿no? De la voluntad del pueblo, que sí es cierto, el pueblo salió a votar, el pueblo salió a refrendar el triunfo de Andrés Manuel, y eso también es correcto, pero también existen estos juegos de poder político que se movieron mucho en el Estado de México, ¿no? En el caso de Mérida, debo de asentar, y lo habíamos comentado varias veces, no iba a ganar Rommel Pacheco, no tenía la capacidad de ganar Mérida. En Yucatán se ganó todo, casi todo, menos Mérida. En distritos se ganó Morena, casi todo, le faltó ese pequeño lugar, y la presidencia la perdió Morena también, Mérida. Se sabía muy bien que el perfil no iba a acompañar y que el perfil no iba a generar. En Puebla, yo diría, por ejemplo, la ascensión y la incorporación de uno de los caciques más importantes de la zona, los Chedraui.
O sea, también me parece que no se pone en el centro. La incorporación de Chedraui, forma parte de toda una conformación de una familia cacique muy importante en la zona, que también ayudó muchísimo a poder movilizar votos, ¿no? Principalmente recuperar la ciudad de Puebla, hacer otros movimientos. Entonces, eso también debe estar en el contexto sobre esos procesos que me parecen muy importantes. Entonces, hay una operación política muy importante, muy fuerte alrededor del país que que se estuvo operando permanentemente. Me parece que lo más importante es que el plan C se va a dar, que el plan C se va a echar a operar. Vamos a ver cuáles son las reformas que se sacan en la primera etapa. Yo esperaría que sería la reforma judicial y la reforma energética, pero eso yo creo que es lo más interesante, ¿no? Cómo se conforma el plan C. Y vamos a ver, me parece a mí, cómo se conforma y cómo se mantiene la estructura de los tres partidos. Y cierro con esto. Miren, yo le estaba comentando ayer a Anaí, ¿no? Eh, y lo digo aquí porque aquí es un movimiento, somos mexicanos, somos marxistas, estamos entre cuates, ¿no? Y así, si este sale al otro lado, pues seremos a lo mejor atacados por lo que voy a decir, pero es mi punto de vista. El imperialismo no está quieto, el imperialismo no va a estar quieto, es decir, este golpe fue muy fuerte contra él, pero es claro que el imperialismo no se va a quedar así, con las manos cruzadas, y bueno, pues ya pasaron el plan C. Al menos me parece que hay que tener dos consideraciones sobre lo que puede pasar en los próximos meses, ¿no? Primero, que los guilgueros y los operadores del imperialismo se le van a acercar a Claudia Sheinbaum y entonces le van a empezar a susurrar. O sea, tienen las formas, saben cómo hacerlo y lo van a hacer permanentemente. Y el segundo elemento es que es el Partido Verde. O sea, ¿cuánto puede aguantar el Partido Verde en una conformación estratégica de un bloque de tres partidos a la izquierda, cuando hoy el Partido Verde es la segunda fuerza en el Congreso y a lo mejor le pueden retirar el ingreso al PRI y las organizaciones el imperialismo norteamericano se lo puede dar al Partido Verde? ¿Podría el Partido Verde aguantar, ¿no?, los billetazos, ¿no?, de las organizaciones y oligarquías transnacionales cuando sabemos que el Partido Verde no es de izquierda? Ese va a ser un reto muy interesante, ¿no? O sea, porque estamos pensando que la configuración ya quedó. Y dices, bueno, pues ya ganamos, el Partido Verde, pues ya lo hicimos crecer, la segunda fuerza, 365 escaños. Y bueno, y el dinero que puede meter las oligarquías financieras, ¿cómo puede aguantar ese partido en específico? Morena y PT a mí no me preocupan, ¿no? Esos dos están a prueba de fuego, ¿no? O sea, se sabe muy bien que la composición van juntos, ¿no? Saben a lo que están jugando, pero el Partido Verde no. O sea, el Partido Verde, como diría Noroña, y cierro con esto, su amor es sincero en este momento, pero sabemos también que por qué nos quieren, ¿no? No sé si llegada la situación, podría este partido sostenerse, ¿no?, sobre los billetazos que van a llegar, porque van a llegar los billetazos, ¿no? Las oligarquías financieras saben muy bien que hoy me sirves, mañana ya no. Y ahora puede ser otro nuevo partido el que pueda crearse. Bueno, es simplemente una idea, ¿no? Es decir, hay que estar prevenidos a lo que se va a venir porque las oligarquías financieras no están en la movida. Entonces, eran los elementos que yo quería colocar en términos generales. Hay muchas cosas, estamos contentos, por supuesto, nos estamos regocijando en las lágrimas de la derecha, también, por supuesto, lo entendemos, pero en un espacio marxista me parece que estas cosas tendrían que estar también en el sostén de que no todo es claro y que hay muchos claroscuros y esos oscuros también hay que plantearlos para poder ver cómo se conforma la correlación de fuerzas durante los próximos, ni siquiera años, ¿no? En estos meses se va a empezar a ver la conformación y vamos a ver cómo es que aguanta el Partido Verde, porque me parece que es el más peligroso, ¿no? Ahí es donde está el punto débil, ¿no? El Partido Verde, a ver cómo se conforma. Y yo esperaría que sea leal a su palabra, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo y yo creo que ahí es cuando va a empezar el verdadero debate, ¿no? En este momento, debatir en las grandes esferas ya no tiene caso, ¿no? Se ganó, se tiene el plan C, se va a avanzar. Cuando se vengan las coyunturas difíciles y los choques internos y los choques externos, ahí tenemos que ver
en dónde está el acero, ¿no? Y si de veras el Partido Verde está hecho de lo que creemos que puede estar, o simplemente pues está jugando su propio esquema politiquero y está viendo cómo hace un trampolín, ¿no? Y lo que ellos quieren es el dinero, ¿no? Entonces, pues hay que verlo, ojalá que no, pero pues hay que seguirlos, ¿no? Yo, como dirían por ahí, sí son mis amigos, pero también de lejitos, ¿no? Tampoco crean que ando pensando que el Partido Verde ya somos revolucionarios, ¿no? Y ya vamos a hacer una revolución verde en este momento. No, 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 son cabrones. Gracias, camaradas. Muchas gracias, Ahí te camarada. dejo. Los escucho. Muchas gracias, camarada Jonathan. Sí es bien interesantes los puntos que deja sobre la mesa, sobre todo porque pues estamos jugando al reformismo, ¿no? O sea, sí, ya nos hicimos nuestro té de lágrimas de la derecha, ya vimos, cómo jugaron, cómo están haciendo el ridículo, etcétera, etcétera, ¿no? Es la forma que ha venido teniendo este triunfo, ¿no? Pero también en el fondo, pues nosotros, pues no podemos apostarle tanto nuestros barcos y quemarlos en el reformismo, ¿no? Ya nos decía este, Rosa Luxemburgo, ¿no? No nada más es la reforma, sino también la revolución, ¿no? Y qué es también esto. No sé, camarada Edgar, si quieres participar. Sí, 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 sí. Yo también quiero participar. Pues bueno, la verdad es que sí hay que estar, alegres, ¿no? O sea, al menos denos esta semanita para estar, alegres. Ya después haremos, corajes. Pero más allá de eso, de la alegría, pues como es un análisis marxista, pues tratamos de estar ni alegres ni tristes, ¿no? Sino tratar ahí de basarnos en las cuestiones objetivas. Y pues Marx decía que finalmente pues, el motor de la historia pues, es la lucha de clases y finalmente esto que vimos, este acontecimiento que vimos, pues no es otra cosa más que el reflejo de la lucha de clases en México, o sea, lo quieran ver o no, ese es un reflejo de lo que está pasando en la lucha de clases en México. Nosotros ya habíamos dicho que Claudia Sheinbaum iba a sacar una votación incluso mayor que López Obrador en varios espacios, ¿no? O sea, tampoco este, éramos adivinos para saber con exactitud, pero de que ya estaba trazada la perspectiva era evidente, o sea. Cuando llega López Obrador, empieza a hacer los programas sociales y muchos que a lo mejor estaban escépticos, pues ahora ya con los programas en reales, ya tangibles y viviéndolos, pues ahora se convencieron más, ¿no? Y era evidente que iba a ser un triunfo. Y de hecho se comenta que el triunfo tendría que ser todavía inclusive mucho mayor de votos y nada más fueron algo así de 3 millones, o sea, 3 millones o 4, ¿no? Para Mario Delgado esto es un éxito, ¿no? Porque pone como referente el éxito de la táctica de los chapulines, de aceptar chapulines, ellos lo van a poner como, no, ya ven, sí funciona, por eso les dijimos. Pero nosotros lo que decimos es que no, es que se ganó a pesar de esas tácticas de chapulineo, porque incluso tenían para arrasar más. O sea, los dirigentes reformistas hicieron todo para sabotear y alejar a los sectores más avanzados de Morena. O sea, muchos de los sectores más avanzados salieron muy decepcionados, muy hartos, ¿no? De la política de Morena, mucho expriista, mucho hispanista, mucho acuerdo popular, ¿no? Y con justa razón, o sea, tienen razón, pero nosotros lo veíamos como un grave riesgo que los sectores más avanzados se alejaran de las masas, porque finalmente las masas, no importa si era el chapulín más nefastos, ellos salieron a votar por Morena. O sea, nuevamente las masas, no me gusta utilizar la palabra pueblo, ¿no? Como muy abstracto, yo lo considero así, más bien las masas, salieron a votar de manera evasiva. O sea, López Obrador les pidió el poder y dame el plan C y las masas dijeron, ¿quieres plan C? Pues ahí está tu plan C, ¿no? O sea, ahí está el plan C
y salieron a votar de manera masiva. Ahora, ¿esto qué conlleva? ¿Qué es lo que nosotros queríamos? Pues que en el siguiente periodo las masas no salieron a votar nada más porque sí. O sea, van a exigir, o sea, van a decir, o sea, tú querías el poder, te lo di, ahora haz algo con ese poder. Entonces los reformistas ahí van a entrar en una contradicción, porque de entrada su programa es contradictorio, o sea, están dentro del capitalismo, pero no critican al capitalismo, eso en sí mismo ya es una contradicción. ¿Qué va a ocurrir? Que tienen todo el poder, ahora, bueno, no tienen el poder de las cámaras, todavía veremos la cuestión de los senadores, ¿no? Pero tienen todo el poder como para incluso hacer reformas constitucionales, qué es lo que nosotros veníamos diciendo, o sea, la reforma energética tiene que irse por la nacionalización, tiene que irse por otro tipo de cuestiones muchísimo más avanzadas, que lo vemos muy, muy complicado, o sea, muy complicado que los reformistas den esa batalla. Y en caso de que la quieran dar, pues tienes a individuos, como ya lo comentó Jonathan, como los del Verde, que no la van a dar, que se van a romper. De hecho, hay que recordar que, por ejemplo, en Brasil, el PT brasileño hizo una alianza con los sectores, con un partido verde y fue el que terminó traicionando a Vilma, ¿no? A Dilma Rousseff. Entonces, lo mismo va a ocurrir con este tipo de partidos, o sea, van a estar haciéndole ahí al cuento, a la faramaya, tratársela de llevar tranquilos, ¿no? Ellos sacarán votos, pero la gente quiere resultados ya. Y esa es la contradicción, o sea, los jaloneos de la lucha de clase van a empezar. De entrada, la derecha no se va a quedar quieta, ¿no? O sea, ya de broma en broma ya están diciendo que Claudia quiere que resuelva, ¿no? La derecha, ¿no? Por el otro lado, la izquierda también va a estar, o las masas van a también jalonear, o sea, este es el jaloneo normal dentro de la lucha de clases, y son jaloneos ahorita incluso más, van a ser más fuertes, porque el periodo como de esperar, de ver qué pasa, pues ya pasó, ese fue el periodo de López Obrador, 6 años que las masas pues dijeron, vamos a ver cómo se desarrolla, te esperamos lo que quieras, pero en este periodo los jaloneos van a ser más intensos. O sea, la derecha no se va a quedar quieta, va a jalar para donde tenga que jalar. Y la izquierda de las masas van a jalar también para buscar lo suyo. O sea, esto es algo cotidiano dentro de la lucha de clases. ¿Qué va a pasar con los políticos reformistas? Que no van a querer, van a tratar ahí como de mediar la lucha y al final pues, no, pues van a quedar mal con alguien, ¿no? O sea, las masas finalmente esperan ver resultados y me parece que esto es lo que va a llevar la contradicción en el futuro, ¿no? A mí sí me pareció un poquito interesante la situación de que nosotros nos mantuviéramos en Morena, ¿no? Con esta plataforma de Morena Socialista, y creo que en el siguiente periodo va a ser más necesario, incluso con las reivindicaciones más de la clase trabajadora, porque hay que hacerlas valer. Pero me llamaba la atención que muchos sectores que incluso se reivindicaban socialistas, pues se alejaban, ¿no? De todo esto, o sea, el movimiento de masas, vea, les pasó también por encima, ¿no? La historia les pasó por encima. Yo vi por ahí a unos socialistas que decían, cárcel para todos los presidentes, incluido López Obrador. O sea, hacían casi unos análisis, como de otros planetas, o sea, las masas ni los toman en cuenta, ¿no? O sea, esa es la realidad, o sea, son pequeños grupitos ahí como de sectas que pues no los van a tomar en cuenta. Y el problema es que las masas todavía van a aprender que el reformismo no es todavía el camino, pero van a pasar muchos años, muchas experiencias dolorosas. O sea, ahorita estamos en las experiencias felices, pero faltan las experiencias dolorosas. O sea, cuando se intenten hacer reformas y no pasen, que ya tuvimos una con la eléctrica, van a venir otras más fuertes. Y ahí todavía las masas van a seguir con Morena, a pesar de que tengan a los dirigentes más corruptos, más sinvergüenzas, más chapulines, todavía les van a dar el apoyo, todavía un rato, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que nosotros nos quedemos de brazos cruzados siendo pues espectadores nada más o analistas, ¿no? En el siguiente periodo creo que ya se puede abrir
una pequeña brecha para ya ir construyendo ya un movimiento, sí, de manera democrática, porque Morena no es democrático y no nos han permitido acceder a cuestiones democráticas como que las bases elijan a sus candidatos en una asamblea. O sea, eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo nada más del otro mundo y sin embargo se han negado. Entonces, poco a poco creo que por ahí podemos ir generando un movimiento democrático, un movimiento revolucionario. Al decir revolucionario me refiero crítico al capitalismo y que plantee algo distinto al capitalismo. Y sobre todo, pues sí, o sea, yo creo que es la única vía que vamos a tener, un movimiento democrático y revolucionario. O sea, esto es lo que nosotros, los marxistas, veníamos esperando desde hace mucho tiempo, que las masas pusieran al poder a los reformistas para que los pusieran a prueba, en carne propia. O sea, porque de nada sirven los discursos que nosotros le demos a las masas, o sea, tienen que vivirlo, ¿no? O sea, esto es como cuando un adolescente, ¿no? Se aferra a su novio, a su novia, ¿no? Tú le dices, no, por ahí no es, y, no, se aferra más, se aferra más, se aferra más. Entonces, no queda de otra hasta que lo viva y entienda, ¿no? Por en carne propia, qué va a ocurrir. Así va a ocurrir con las masas y el reformismo. Lo tienen que vivir en carne propia, tienen que vivir esta etapa del reformismo y van a venir las experiencias amargas. Eso es algo inevitable, pero bueno, yo ahí mientras lo dejo para debate. Sí, sobre todo porque las contradicciones no nada más van a estar en el discurso, ¿no? Creo que también las contradicciones vienen de la realidad, material. Y bueno, pues, en este periodo en donde el desarrollo económico, pues, está lento, ahora sí que ahora sí que tener un desarrollo como el del siglo XX, pues así suena muy lejano, ¿no? Y y pues saber cómo funciona un partido, una política que, que tiene como base, pues, este, el reparto también de las, pues no de las ganancias, sino ahora sí que reparto en esta posibilidad del desarrollo económico de todas las masas, ¿no? Y vemos contradicciones también, como que, bueno, pues todavía hay leyes que ya se lograron y no se han puesto en marcha, ¿no? La ley del outsourcing, ¿no? O leyes que están paradas, o sea, como la ley de las 40 horas, las reformas energéticas. O sea, sí tenemos todavía contradicciones, pues, económicas y también de la realidad conjunta de México, ¿no? También esta prevalencia de la corrupción en algunas instituciones que han frenado el avance de lo que se llama la cuarta transformación, ¿no? Y que lo van a seguir frenando, ¿no? O sea, porque en realidad eh, este estado capitalista o este estado el estado que tenemos en México, pues es un estado capitalista, ¿no? Y también depende del capital que viene del extranjero, ¿no? Creo creo que ese es el principal contrapeso que tiene. O sea, si vuelve las políticas a la clase muy si favorecen mucho las políticas a la clase trabajadora, los que van a respingar son las inversiones en capital, ¿no? Que además, o sea, son casi la punta de lanza también del gobierno de Claudia. Bueno, creo que levantó la mano primero el camarada Gilberto. Adelante. Sí, gracias, de nuevo. Sí, desde luego, es importante como balancear todos los factores que entran en la lucha de clases, ¿no? O sea, hay muchos factores en nuestro país
Digo, el Estado capitalista mexicano pues es un estado de terror, ¿no? No solo en el habitual sentido del terror capitalista, ¿no? Sino que tiene como sus propias aportaciones a lo que significa la crisis del capitalismo en el estadio actual. Y obviamente también en el marco de la lucha de clases en nuestro país, pues tiene un peso enorme la movilización organizada, ¿no? Como le llamaban, que empezó con el corporativismo priista y pues no nos ha abandonado. Se ha mutado, a veces es más débil, a veces es más fuerte, tiene, digamos, características, ¿no? Propias antidemocráticas todas, en el sentido de que usurpa el voto, ¿no? Usurpa la voluntad y ya sea que esas estructuras se muevan a izquierda o a derecha, en el sentido político electoral, pues no les quita, ¿no? Su carácter profundamente antidemocrático. Pero también hay que balancearlas, ¿no? Hay que buscar expresamente los datos que nos digan el peso, ¿no? Que nos den una aproximación del peso de los distintos elementos. Yo aporto un dato, hay que recordar el referendo revocatorio. El referendo revocatorio prácticamente no contó con un apoyo de, digamos, organizado y movilizó porque no les interesaba. O sea, simplemente no había cargos en disputa. O sea, era decidir que López Obrador se quedaba o no, y pues eso, aunque fuera 1 millón, ¿no? Y realmente ni siquiera les interesaba que fuera vinculante y movilizó aún así 15 millones. Entonces, de manera muy grosera, podríamos decir que esa base movilizada es una movilización de masas, es una movilización auténticamente de masas. Entonces, podríamos establecer ese número en aproximadamente 15 millones de electores. La otra es el peso del programa López Obradorista. O sea, los programas sociales de López Obradorismo son un argumento bien potente para la movilización de las masas. O sea, el hecho de tener un gobierno que vigila su bienestar y les provee de una retribución, y digamos sin los aparatos de clientelares que eran característicos desde Carlos Salinas o incluso antes. O sea, los programas de ayuda al campo, los programas de apoyo clientelar de solidaridad y todos esos herederos, pues también es un argumento de peso para movilizar el voto. Inclusive, aunque tengan su peso los grupos organizados, los grupos clientelares, pues perdieron un gran soporte. La verdad, durante este sexenio han perdido un gran terreno en el hecho de que no puedan, digamos, usufructuar esta programas nuevos, los programas sociales del observadorismo, por el solo hecho de que son universales. O sea, fue una jugada, la verdad, inteligente de este gobierno, universalizarlas y convertirlos en derechos constitucionales, porque finalmente se convierten en un argumento de movilización política, pero no necesariamente electoral. O sea, el peso del clientelismo pues está ahí, ¿no? Es un factor más, pero no hay que olvidar, o sea, no hay que borrar a la movilización de masas, ¿no? Que se realizó, porque de otro modo no se explicaría la diferencia, ¿no? O sea, los arreglos y enjuagues de Mario Delgado, a mi consideración, no pueden explicar la diferencia entre los dos candidatos. O sea, no pueden explicar esa diferencia de votos por sí misma. O sea, por mucho que hayan pesado, por mucho que hayan movilizado, por mucho que hayan arrancado, digamos, votos a la derecha, no pueden explicar toda la diferencia. O sea, la diferencia se explica por la combinación de eso, sí, pero también una gran movilización de masas, o sea, orientada por su bienestar, o sea, por la defensa de los programas sociales que ya consideran suyos y la vocación, digamos, social del gobierno y la vocación política de estas masas, que si bien no está muy desarrollada y no ha alcanzado definitivamente una conciencia socialista, sí es importante porque es una voluntad y una vocación que emerge desde abajo, a contrapelo de la movilización que hicieron desde arriba, ¿no? Los poderes, no solo nacionales, ¿no? Los medios de comunicación, los aparatos, vinculados incluso al extranjero, ¿no? No hay que olvidar que la campaña de la derecha está profundamente vinculada con los poderes extranacionales, o sea, a través de las agencias internacionales de Estados Unidos. Entonces, esa parte, considero necesaria resaltarla
para no perder esa dimensión social de la lucha. O sea, si es contradictoria, sí, o sea, definitivamente es contradictoria. Es problemática porque puede no resultar sustentable en un largo plazo. O sea, nosotros sostenemos que tiene que marchar hacia una posición socialista, o sea, que es lo único que lo puede hacer realmente sustentable la movilización de la izquierda y la movilización de las masas, porque puede llegar a callejones sin salida en los cuales se convierte en su opuesto, o sea, que realmente deriva en que la movilización de masas se oriente hacia la derecha, o sea, que dé lo que llaman movimiento pendular, ¿no? Que no es más que otra cosa que que el viraje, ¿no? El viraje de las masas a las posiciones de derecha. Entonces, en este momento, sí, o sea, la movilización de masas, pues, digamos, nos encontramos con la movilización de masas como socialistas, en el mismo ruta, en este momento, en esta coyuntura, pero urgimos, ¿no? A que, pues, se dé el salto, ¿no? Y ese salto sea cualitativo, ¿no? O sea, no solo acumular reformas, como lo sostenemos como marxistas, porque eso no conduce necesariamente a un avance realmente histórico, ¿no? Sino que ocurra el salto cualitativo y realmente avancemos ya en las posiciones sólidamente socialistas, pues den paso a a una nueva ordenamiento social. O sea, mientras sigan los ricos ahí y sigan ganando como nunca y ganen más dinero que nunca, pues sabemos que pues el Estado está en última instancia a su servicio, ¿no? Incluso un Estado con un gobierno progresista. O sea, en este sexenio ganaron más que en toda su historia y están muy contentos por eso, porque, pero no están, digamos, seguros, o sea, por más que ganan, su única seguridad de los grandes capitales, pues es tener el control absoluto. Entonces, por un lado están apaciguados, pero no plenamente satisfechos. Y sabemos que lo que eso significa en términos históricos, que puedan ya propiciar el viraje en algún punto cuando lo consideren conveniente. Por eso la izquierda, bueno, nosotros desde el marxismo consideramos que pues, la izquierda no se puede dormir en sus laureles, o sea, tiene que renovar las estructuras políticas, tiene que erradicar el clientelismo, tiene que hacer una estructura realmente democrática dentro de esas posibilidades y ya permita, digamos, sentar las bases de un nuevo ordenamiento social. Pero eso es pues es parte de todo, ¿no? No está desfasado ni opuesto, ¿no? Sino que vamos en ese sentido. Pero bueno, nada más es como esa reflexión. Sí, gracias. Muchas gracias. Tenemos comentarios en Facebook. Nos dicen gracias, hermanos mexicanos, Carla Aminu, Sebastián Cortázar. Vamos a ver si ahora sí pasa la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Alma Ramírez nos manda saludos. Julio César tiene una pregunta. ¿Podemos llamarle partido de izquierda si ahora los prianistas impuestos en Morena están dentro de este? Y pone otro mensaje también, el mismo. Es que las masas no los toman en cuenta porque las masas son irracionales, por eso tanto fanático dio su voto a los usurpadores. Bueno, pues justo de eso estamos también charlando. Y bueno, pues sigamos. Jonathan, adelante. Sí, creo que todos los balances van encaminados a ser una unidad, pero me parece que sí es más importante mencionar el aspecto de la praxis, ¿no? O sea, es decir, ¿a qué estamos convocados? La semana o hasta podríamos darnos un mes de festejo, creo que va a ser muy importante. No, no, con lo que yo mencioné anteriormente, no estoy diciendo que ya dejemos de preocuparnos, de gozar y de festejar, ¿no? Yo hice un pequeño texto en el libro, en El Hijo del Ajolote, donde mencionaba esta idea de la convocatoria en masas, ¿no? Y cómo esto también pesa muchísimo, ¿no? Esa combinatoria de el pueblo salió, ¿no? Y el pueblo refrendó el proyecto de nación. Y como diría el nigromante, ¿no? Nosotros nos hincamos ahí donde el pueblo se hinca, ¿no? O sea, pues, somos socialistas por eso, ¿no? No solamente porque queremos un mundo mejor, sino porque estamos convocados a luchar
con la clase trabajadora, ¿no? Y quien salió a votar, pues fue la clase trabajadora, ¿no? Eso es claro. Como también es claro, ¿no? Que hubo operación política. Y esa operación política también es muy importante evaluarla y colocarla en el contexto. Pero sobre eso, pues nuestra convocatoria es esa. O sea, primero, la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacen los socialistas estando en un bloque tan heterogéneo? O sea, es decir, ¿por qué hay socialistas que apoyan o que están dentro de esta conjetura en donde existen estos niveles, ¿no? De tensiones que tarde que temprano van a tener que resolverse los conflictos, ¿no? O sea, eso me parece también muy importante ponerlo en el centro. Y lo hacemos, ¿no? Porque la clase trabajadora está allí permanentemente. Es decir, yo no pienso hacer una alianza con Mario Delgado, yo no pienso hacer una alianza con Alejandra del Moral, yo no pienso buscar al Partido Verde para ver si es que podemos hacer algo, ¿no? O sea, yo estoy pensando en que en el Partido Morena, en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde existe clase trabajadora que está allí permanentemente. Es más, yo diría, hasta en el PAN y en el PRI existe clase trabajadora que en algún momento tenemos que evaluar cómo es que politizamos, ¿no? No en el PAN, no en el PRI, sino esos sectores de la población, que muchos de ellos son clase trabajadora, muchos de esos son proletarios, ¿no? Que no tienen nada más que sus cadenas y su fuerza de trabajo para poder alimentarse. O sea, pero en este momento hay un movimiento en masas muy poderoso que está en ese partido, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer caso omiso. O sea, yo la verdad no sé cómo puede evaluar un partido, ¿no? Comunista, desligarse de la base, desligarse del movimiento de masas y presentar una candidatura alterna de manera sí, alterna, ¿no? Con una candidatura independiente. O sea, ¿qué juegas ahí? O sea, es decir, te estás desvinculando del motor de la historia. Por mucho que a lo mejor puedan estar cegados, por mucho que puedan estar ciegos o fanáticos, como le acaban de decir, pero es la clase trabajadora y son ellos los que están dándole vida a ese movimiento, ¿no? O sea, meter 60% del padrón electoral, ¿no? En la contienda entre tres fuerzas, no es una cosa tan sencilla. Si los movilizó el PRI, si no los movilizó, si se movilizaron, es una población muy poderosa que está dentro de la propia lucha y que al final de cuentas refrendaron el proyecto de Andrés Manuel. Entonces, no nos podemos desligar, por supuesto, bajo ningún sentido, ¿no? O sea, siempre y cuando nuestra táctica es ellos, la clase trabajadora que está en el movimiento. Ahora, si yo veo a Anaí que está pactando con Mario Delgado, pues ya diría, ¿no? Oye, Anaí, no hagas eso, ¿no? O sea, digo, porque no es esa la intención, o sea, no es pactar con esos sectores, ¿no? Y es más, seremos siempre críticos de esos sectores. Esa también es nuestra posición, en términos generales. Entonces, estamos ahí sobre ese elemento, ¿no? Y en segundo tema, pues sí, claramente tiene que ver con la actuación en la masa, ¿no? Y creo que ahí es el tema más importante, ¿no? El tema más importante es cómo le hacemos para que un movimiento de masas con estas características tan contradictorias pueda adquirir un movimiento revolucionario. Ojo, si alguien me dice que aislándonos de ellos y entonces por fuera del movimiento de masas podemos impulsarlo, tendríamos que demostrarlo. Pero lo que nos enseña la realidad es que tenemos que estar dentro del movimiento de masas. Es con el movimiento de masas lo que tenemos que hacer ese proceso. Entonces, ¿cómo es que le vamos a hacer? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Y entonces yo creo que ahí habría que partir de dos cosas, y quiero solamente poner ese énfasis. El primer lugar es que la clase trabajadora, por ser clase trabajadora, tiene ya un instinto revolucionario. Que está pagado, eso no lo vamos a negar. Pero de que tiene el instinto revolucionario, lo tiene allí preciso, ¿no? No tienen medios de producción, solamente tienen su fuerza de trabajo, están totalmente esclavizados y ahí está la potencia revolucionaria. Entonces, la potencia revolucionaria, a mi parecer, no aparece de fuera. Ese es el error de algunos compañeros que se quieren anteponer ante la masa, ¿no?
y quieren que entonces la revolución entre de fuera del proletariado. Nuestra gran convocatoria, a mi parecer, y la mía en lo personal, en los medios donde yo me muevo, es poder crear las condiciones para que despierte el instinto revolucionario. Fíjense, y hago una acotación. Yo doy clases en una universidad privada de pequeños comerciantes, con carácter pequeño burgués. He intentado hacer varios ejemplos, varios ejercicios, y he encontrado que moviendo ciertas cosas y jugando un poco con las cosas, se dan cuenta que tienen un carácter socialista, ¿no? Algo interesante, o sea, son pequeños, son hijos de pequeños comerciantes, son hijos de la pequeña burguesía, porque están pagando una universidad no tan cara, no tan barata en términos generales, tienen aspiraciones pequeño burgueses, pero cuando sabes más o menos maniobrar, encuentras que dentro de ellos hay un carácter socialista. Hay que trabajarlo, por supuesto, no estoy diciendo que sale de la nada, pero hay un elemento muy importante, ¿no? O sea, tenemos que estar con las masas y tenemos que ver cómo es que se despierta, en otro sentido, yo diría que se despierta ese instinto revolucionario. Y en segundo elemento, ¿no? Yo cerraría con esto, es poner en el centro, ¿no? Que yo sigo pensando, a pesar de que hay que estar en esta voluntad, por supuesto, del festejo y que hay que seguir festejando, hay que seguir pensando que no se va a resolver este problema mediante un modelo reformista. Las reformas constitucionales que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador son insuficientes para dar ese salto cualitativo, ¿no? Y es más, yo sigo pensando que la estrategia del plan C tiene muchas fracturas. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Yo no pienso meter más sobre esto. Yo pienso que tiene muchas fracturas y tiene muchos problemas, porque sigue estando dentro de la dinámica reformista, ¿no? Entonces, lo que nos toca a nosotros es cómo a esas reformas, tomando el viejo discurso de Rosa Luxemburgo, cómo esas reformas les implantamos el movimiento revolucionario. Y el movimiento revolucionario va a ser las masas. Tenemos que hacer que la clase trabajadora se meta en esas reformas y le imprima el carácter revolucionario que tiene. Porque díganme realmente, o sea, en la reforma energética existe la nacionalización, no existe. O sea, piensa negociar Andrés Manuel el 40 y el 60% del mercado de los energéticos. Y discúlpenme, pero si esperamos que el Partido Verde vaya a meter la agenda, es falso. Tenemos que nosotros hacer, ¿no? Que mediante un movimiento obrero de conciencia de clase dentro de la cuarta transformación, meta en la agenda que se tenga que hacer la nacionalización de la tierra. Yo diría, la cuestión de la reforma judicial. Esa reforma judicial que está presentando Andrés Manuel es suficiente para echar para atrás el uso faccioso de la ley en contra de los pobres. O sea, el problema es darles, o sea, es decir, que el pueblo solamente elija. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, ahora ya somos sincretistas electorales o cómo, o sea, simplemente con el cambio del voto y entonces que el pueblo elija a sus verdugos sin cambiar el Código Civil y el Código Penal. O sea, no está planteando, por ejemplo, imagínense, don Vicente Lombardo, que no es ningún erudito en el marxismo y que tiene muchos problemas, sabía muy bien que para poder hacer un cambio en el sistema legal y en el sistema judicial tenía que cambiar el Código Penal y el Código Civil. Y no lo plantea este gobierno, ¿no? Pero claramente que no se lo vamos a pedir ni al PT ni al Partido Verde, ¿no? Tenemos que nosotros meternos en el movimiento y entonces empezar a discutir con el movimiento que se necesita revisar el Código Penal y el Código Civil. Y habría que decirles que cómo el Código Civil y el Código Penal está introyectado en su vida. Es decir, es más fácil que a un cabrón, disculpe por la palabra, pero que a un cabrón, a un hijo del pueblo, me lo encarcelen por robarse un gansito, que a Salinas Pliego, que se está robando, está sacando nuestro país. Y eso tiene que ver con el Código Civil y el Código Penal. Habría que estar explicando todo esto para que se dé cuenta el proletario por qué tiene que empujar el cambio en estos dos códigos. Eso no está planteado en la reforma judicial, por ejemplo. Entonces, vamos a tener un gran reto, por supuesto, de aquí a que se discutan las reformas, para ver primero cuáles reformas van a ir y cuáles se van a lanzar. Ahora, yo cierro con esto. La reforma de las 40 horas. Discúlpenme,
Pero si vas a, o sea, si vamos a estar aquí diciendo que es que la pasan o no la pasan, ¿cuántas personas van a las marchas por las 40 horas? ¿70? O sea, pues si requerimos a la masa trabajadora que empuje el movimiento. Y, o sea, y entonces, pues con 70 personas, discúlpenme, pero Andrés Manuel no se la va a aventar. Es más, con 70 personas en la calle, no se la va a aventar Claudia Sheinbaum. Sea, necesitamos que un movimiento de masas, ¿no? Esté atrás de las reformas de las 40 horas, que la empuje, y yo diría, estamos pensando en corto, jóvenes, 40 horas, yo diría, vámonos por las 20. Digo, de veras somos radicales, de veras somos revolucionarios, de veras somos bien críticos del partido ahí en los mensajes, disculpe porque lo que estoy diciendo cierro con esto, pero me están diciendo que 40 horas, vámonos a las calles y pongamos en el centro 20 horas. Y ahora sí, discutamos a ciencia cierta con la clase trabajadora que necesitamos bajar 20 horas. Hay datos para poder hasta llevarlo hasta 10 horas, pero bueno, eso ya es muy rebelde de mi parte, por supuesto. Entonces, yo creo que ahí podríamos, yo pondría ese énfasis, ¿no? O sea, nuestra convocatoria no es guiar ningún movimiento, es estar con los trabajadores, ¿no? Y así como yo lo escribí en ese texto que fue el lunes, ¿no? Que yo lo escribí, yo sigo pensando, ahí donde el pueblo, esta frase del nigromante, más allá de una falsa alegoría, es una vida, es una praxis de vida, ¿no? Del revolucionario, donde se hinca el pueblo, nos hincamos. Yo no tengo ningún problema, pero claramente que en ese hincamiento y en ese acompañamiento del proletario, del pueblo, yo lo que diría es que nuestro objetivo es ser un reformador social, como le gusta llamarle al Che Guevara, ¿no? Hay que ser un reformador social también ahí y empujar de alguna manera las transformaciones que necesita este país. Y yo cerraría, además de la reforma, de esas dos reformas y de la reforma de las 40 horas, yo diría 20, ¿no? Pero bueno, pues yo sí ahí soy determinante, ¿no? Ya vámonos por todo, ¿no? Una reforma agraria, nacionalizar la tierra. De una vez, ¿no? Te digo, si ya, si ya nos vamos a meter en la vinculación con las masas, ¿qué más revolucionario podemos hacer nosotros que reivindicar la expropiación de la expropiación a los expropiadores, ¿no? Y devolverle al pueblo todo lo robado, que sería eso, ¿no? Regresarle las tierras que les fueron robadas, la nacionalización de las tierras. A mí me parece que sería interesantísimo poner ya de manifiesto como revolucionarios en esta segunda etapa la reforma agraria. Ese sería un gran elemento y poner la discusión con los trabajadores y explicarles por qué es importante para ellos una reforma agraria de un calado revolucionario, ¿no? Y poner a prueba de una vez hasta dónde podemos llegar. Yo diría solamente eso a nivel general. Cierro mi participación y muchísimas gracias, ¿no, camaradas? Siempre es muy bueno escucharlos porque se aprende demasiado con ustedes. Y si me pasé con el que nos mandó el mensaje, pues me disculpo de antemano. Saludos. Muchas gracias, camarada Jonathan. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Yo, Edgar, adelante. sí, ya para ir cerrando. Sí, yo creo que esto es parte del análisis del marxismo, precisamente cómo se van moviendo las masas. Nosotros aquí como marxistas entendemos que las masas son las únicas que tienen el poder de transformar la sociedad. No hay nadie más, ¿no? O sea, si las masas no se mueven, no se transforma nada. Y ahí y en esa situación, pues nosotros los comunistas, pues somos un sector así muy pequeño, ¿no? O sea, realmente no tenemos capacidad de transformación. Los que tienen la capacidad de transformación son las masas. Las masas son las que tienen esa capacidad de transformar la sociedad. Pero aquí resulta un pequeño problema, que las masas primero necesitan tomar conciencia. ¿Qué sería que tengan las masas conciencia? Que saquen la conciencia de que el capitalismo no les sirve y que lo sustituyan por otro sistema económico, uno socialista, y que ellas mismos, las masas, que ellas mismas administran la economía, que no confíen en ningún político, ninguna clase política les va a resolver el problema, que las masas entiendan que si no resuelven ellos mismos sus problemas, nadie se los va a resolver. Ese es el grado de conciencia que queremos que lleguen las masas. Para cuando las masas tomen esa conciencia, ellas mismas van a transformar la sociedad. Nosotros los comunistas, pues
no podemos ser como los guías ni nada. O sea, esa es una visión un poquito como sectaria, ¿no? O como de secta. Me familiariza como sectas religiosas que van está al frente, el líder, ¿no? Y que se avienta sus choros y únanse a mí y yo los guiaré. O sea, esa es una visión sectaria. Nosotros no queremos que las masas se unan a nosotros. O sea, nosotros lo que queremos es que las masas tomen conciencia de su papel histórico y ellas por sí mismas, créanme que van a votar todo esto. Ahora, les digo, el proceso de toma de conciencia de las masas no es tan rápido, se requiere mucho tiempo, muchos años, décadas incluso, o sea, a lo mejor por un individuo las décadas son muchos, ¿no? Pero para en términos de masas, pues es distinto, digamos, el tiempo, ¿no? Las masas no aprenden de teoría, hay que tenerlo claro, o sea, las masas no van a aprender de los libros, me refiero en términos generales, no en términos quizá concretos con un compañero individual. Las masas no van a leer de teoría, sino aprenden de experiencias. Y esto es importante, o sea, las masas para que entiendan que un gobierno reformista no les va a solucionar su problema, tienen que vivirlo, tienen que vivir en carne propia López Obrador, tienen que vivir en carne propia los dirigentes, nefastos que ya están metidos en Morena, que nada más son parásitos políticos, porque esos, bueno, ya no me quiero enojar más, pero tienen que vivirlos, o sea, tienen que vivirlos para que entiendan que no va por ahí el asunto, que tienen que ellos tomar sus propias decisiones, o sea, y ese es un proceso muy largo, ¿no? O sea, nosotros queremos que las masas, vayan y derroquen el capitalismo, eso es lo que quisiéramos, pero tú le dices eso a alguna persona y te va a decir, estás loco, ¿no? O sea, estás loco, yo mejor prefiero primero votar por López Obrador a ver si López Obrador hace algo. Y eso es lo que están, en ese lapso están las masas ahorita, dándole su voto a López Obrador y en masa, o sea, votos en masa. O sea, eso es un triunfo, pero grande. Anteriormente las masas no se movilizaban ni a votar siquiera, ni a votar siquiera salían las masas. Y ahorita ya están saliendo a votar porque no tienen de otra, tienen que cambiar su realidad. Pero antes de salir a agarrar un rifle y hacer una trinchera, un hoyo en una trinchera, pues van a salir a votar, lo más fácil. Salgo a votar, no, antes no votaba, pues ahora sí salgo a votar, ¿no? O sea, eso es el motor que está moviendo la historia. Y si nosotros no somos capaces de entender eso y me hago mi coraje porque me pusieron al priista más nefasto en Morena y me hago mi berrinche y rayo mi boleta y digo, todos están mal, híjoles, pues ahí el que está mal no son las masas, soy yo, el que no entiende precisamente el funcionamiento de las masas. Entonces, yo creo que va más o menos por ahí entender cómo va desarrollándose el proceso de toma de conciencia. Ahora, me refiero a las masas, pero también tenemos que referirnos a la cuestión particular, ¿no? O sea, esto no quiero decir que no nos pongamos a estudiar teoría. Claro que hay que estudiar teoría. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, yo aquí en esa lo saco mis círculos del capital con trabajadores en la hora, ¿no? A pesar de que muchos de Morena dicen, no, ¿cómo les vas a hablar de capitalismo, no? O sea, los reformistas son los primeros en que te van a poner un pero tú cuando estás con un trabajador y le explicas cómo está la explotación, ellos lo entienden perfectamente. ¿Por qué? Porque lo viven. Tú le dices, haz una asamblea para que tú elijas, lo viven. Yo no tengo por qué explicárselos. ¿Quiénes son los que ponen el pero? Los reformistas, porque me ha tocado debatir con reformistas. No, ¿cómo vas a hacer una asamblea? Eso es utópico, donde la gente decida. No, eso no se puede. ¿Cómo no? O sea, tú vas a un mercado, ¿no? Tienen problemas los locatarios que hacen una asamblea en corto, ¿no? No se andan con medias tintas y votan y a eso se van. O sea, no les tienes que explicar mucho. Entonces, ahí está el instinto transformador de las masas, ahí está, pero va a pasar un largo proceso. Entonces, en ese proceso nosotros tenemos que empezar ya a organizarnos. Y si empezamos por 70, 80, 100 marxistas, a lo mejor, pues yo creo que ya es un pequeño avance, pero ya de manera más organizada. El siguiente periodo nos va a dar tiempo o nos va a dar el tiempo para empezar a organizarnos. No las masas ampliamente, pero sí al menos
unos sectores más avanzados, unos sectores más conscientes, y hay que empezar, pues a organizarnos, no queda de otra, o sea, porque si nosotros esperamos que los reformistas aprueben la reforma de las 40 horas, no lo van a hacer, ¿no? O sea, no lo van a hacer, lo tenemos que hacer nosotros, pero tenemos que ir empujando poco a poco, ¿no? Entonces, por ahí está, yo creo que el camino, ¿no? Hacia dónde tenemos que irnos, y pues ahí está la teoría, hay que empezar ya a formarnos, tener un poco más de organización, yo insisto, tiene que ser una organización democrática, hay que empezar por entender qué entendemos por democracia, porque los compas se van con esta cuestión de la democracia burguesa, eso no es de democracia, una democracia proletaria donde se impone la mayoría, ¿no? O sea, la democracia burguesa favorece siempre el individualismo, ¿no? El derecho del individuo. Y la democracia proletaria es lo contrario, es privilegias la colectividad, ¿no? La decisión de la mayoría. Y muchos compañeros pues traen la idea pequeño burguesa, pues yo hago lo que quiero, ¿no? No, la democracia proletaria es la decisión de la mayoría. Una democracia es eso, o sea, la imposición de la mayoría. Eso es una democracia y es un acto autoritario. La democracia es un acto autoritario porque la mayoría se impone sobre la minoría o sobre las minorías. Pero esa es la democracia, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Entonces, yo insisto, tenemos que empezar ya a formar un movimiento democrático y revolucionario, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Y en esos dos términos hay explicaciones de fondo que son bastante amplias, ¿no? Y lamentablemente en una sesión no nos alcanza, por eso hacemos este tipo de sesiones permanentes. Pero bueno, yo ya lo cierro ahí. Muchas gracias, camarada. No sé si el camarada Harry o el camarada Gilberto quieran tomar la palabra para ir cerrando también. Pues si quieren nada más algo rápido. Sí, yo nada más comentar que, bueno, en determinadas situaciones no se combate el reformismo frontalmente. O sea, finalmente, en determinadas circunstancias, el reformismo tiene que probarse en el poder. O sea, las masas tienen que experimentarlo en el poder para experimentar los límites y no albergar eternas esperanzas, ¿no? Sobre la llegada del reformismo al poder. Nos tocó en ese sentido una buena coyuntura. O sea, ya tenemos el reformismo mexicano, no cualquier reformismo, sino el reformismo tal cual, desarrollado a través de décadas. Lo tenemos en el poder y demostrando sus límites, demostrando sus capacidades, demostrando sus virtudes y sus defectos, como diríamos en lenguaje coloquial. En realidad mostrando sus contradicciones y mostrando el nivel de desarrollo y de alcance que ha logrado, con todo lo positivo o negativo que eso pueda resultar. Y pues eso abre una coyuntura histórica pues importante para la historia de México en realidad. Y pues como marxistas pues, necesitamos esta capacidad de análisis que nos provee la teoría, ¿no? Para precisamente valorar el derrotero histórico de esta época. Lo contrario es, ciertos análisis, pues lo observan al proceso mexicano como, pues, aleatorio, ¿no? O simplemente como una alternativa entre muchas, ¿no? Y en realidad el reformismo, pues, también se forma históricamente, o sea, se forma de procesos políticos, procesos sociales, procesos económicos, y pues no se va a ir tan fácilmente como como en un parpadeo, ¿no? O como al despertar de un sueño, o como dice la derecha de una pesadilla, ¿no? Va a cursar su desarrollo histórico y se va a desenvolver de acuerdo a él. Y pues nosotros como dentro del marxismo, pues lo consideramos una etapa, tampoco un fin en sí mismo. A lo mejor eso nos diferencia fundamentalmente de los propios reformistas, ¿no? Para ellos ya llegaron como a la subpanacea, nosotros lo consideramos por el contrario una etapa. Y como etapa llegará a su fin dentro de sus contradicciones y tiene que dar paso a algo nuevo.
Entonces, eso, digamos, sería como nuestra visión a un alcance aún mayor y más allá de la coyuntura. Pero bueno, eso sería todo, gracias. Muchas gracias, camaradas. Pues eh, despedimos esta charla, esta videocharla. Este, Nos sumamos a la fiesta, sí, claro, que estamos contentos del triunfo de esta cuarta transformación. Sí tenemos hemos expresado algunas, algunos matices que tenemos en esto, pero pues seguimos con las masas, ¿no? Y refrendando un dicho que ya lo ha dicho mucho el Cotton Head, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y bueno, pues, creo que dice mucho, ¿no? O sea, creo que apostarle al pueblo, nunca vamos a equivocarnos al apostarle al pueblo. Y bueno, pues, aquí está el pueblo, aquí está la lucha de las masas. Y bueno, pues, esperamos su like, esperamos que nos sigan en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y bueno, pues están abiertas nuestras plataformas para seguir compartiendo estos temas. Nos vemos el siguiente miércoles y eh, pues felicidades a todos. Hasta luego. Noches.